Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Gusto saludarles una semana más de manera digital, aquí por medio de estos medios electrónicos y digitales, y pues confiando en que el Señor tiene todo bajo su control y que pronto estaremos reuniéndonos nuevamente, si el Señor así lo quiere, también confiando en que estés bien, que tu familia esté bien y que tengas todo lo necesario para poder llevarla, ¿no?, en este tiempo. Y pues te puedo decir del lado nuestro, Dios ha sido fiel, Dios está siendo fiel, hasta el momento no hemos padecido de nada y pues bueno, confiamos en que el Señor tiene el control, y si sucediera algo sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y pues en eso podemos descansar, confiamos en su palabra y no en lo que está sucediendo. Te invito a que de la misma manera tú confíes en lo que el Señor dice, en lo que su palabra dice, y pues bueno, más allá de lo que estamos viviendo. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo. Prácticamente hoy terminamos de ver Éxodo. Vamos a ver 4 capítulos, si el Señor así lo quiere. No vamos a ver todo el texto a detalle porque pues no terminaríamos, sería imposible. Pero prácticamente estos 4 capítulos van a ser un repaso de capítulos anteriores de la construcción del tabernáculo y de las vestiduras de los sacerdotes. Y pues vienen muchas partes técnicas, la cual pues pues veo yo, ya lo tocamos en algún momento. Y pues bueno, terminamos hoy este hermosísimo capítulo, que ha sido una bendición, que podríamos hacer un resumen de él, ¿no?, pensando en que se trata del cautiverio del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel con esa Pascua y el camino hacia la tierra prometida, lo cual de alguna forma es lo que tú y yo vivimos todo el tiempo, ¿no? Nuestra vida en una esclavitud al pecado, la libertad que Cristo hace cuando Él viene a nuestras vidas y nuestro camino hacia la tierra prometida en ese proceso de santificación en el cual estamos pasando tú y yo todos los días, en la esperanza de que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por ti y por mí, ¿no?, por aquellos que le han rendido su voluntad al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese ha sido prácticamente el resumen de este maravilloso libro. Ha sido extraordinaria las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Pero bueno, te invito a que pues no están todas las conferencias en el canal de YouTube, pero están las últimas, y pues bueno, de ahí puedes darte alguna idea de este libro. Y bueno, vamos a comenzar con un extracto del capítulo 36, y así nos estaremos brincando algunas secciones. Y antes de comenzar, pues ponemos en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a no solamente, Padre, a escucharla, sino también a poner por obra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú les bendigas, que tú les guardes y que seamos alumbrados, Señor, por tu palabra. Que seamos pues guiados, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos, y que también, Señor, pues tu Espíritu trabaje en nuestras vidas en esta santificación en la cual estamos viviendo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a tu presencia. Gracias, Padre. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, Éxodo 36, vamos a ver del verso 1 al 2, y bueno, dice así. Dice: Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab, a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Aquí 2 puntos que quisiera yo resaltar, y prácticamente de aquí vamos a desarrollar
Todo lo que vamos a ver en estos capítulos, que te digo, no lo veremos verso a verso, sino de cada sección resaltaremos algo. Y saco las dos primeras conclusiones. El verso 1 dice que al final dice que harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Y esto me llama la atención. Bueno, estos dos, Bezalel y Aholiab, eran estos artesanos que habrían de construir, junto con más personas, lo que habría de estar en el tabernáculo, todos los utensilios, todo el exterior del tabernáculo. Y pues bueno, Dios les manda precisamente, así con mucha precisión, qué es lo que habrían de hacer. Lo cual a mí se me hace bien interesante, porque definitivamente el Señor es claro en sus mandatos, es claro en decirnos qué demanda de ti, de mí, ya sea de manera general, pero también de manera personal y específica. Y definitivamente tenemos que estar atentos a lo que el Señor te está demandando, a lo que el Señor te está pidiendo, y también a lo que el Señor a mí me está pidiendo, ¿no? Tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos pide y ser como ellos, ¿no? Hacer conforme a lo que el Señor ha ordenado, ¿no? No desviarnos de ello, sino hacer lo que el Señor nos ha ordenado, tal cual es. 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso me hace pensar en este asunto de que los mandatos de Dios son de una forma para cuidarnos, para resguardarnos, de no caer, de no tropezar, no solamente en infringir su ley y sus mandatos, sino de cuidarnos, de llevar una vida bien en este mundo mientras estamos acá, de cuidar, no nada más no afectar a los demás, sino también no afectarnos a nosotros. Y eso es lo que busca el Señor con sus mandamientos: cuidarnos, protegernos. Yo estoy convencido que la mayoría de sus mandamientos son como los cuidados que un padre tiene hacia un hijo, en donde le pide no toques la clavija de la luz, porque te vas a hacer un daño, ¿no? Y pienso yo que así son los mandatos del Señor. Son buscando cuidar que nosotros no nos desviemos y también no caigamos, no tropecemos y no afectemos no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás, ¿no? Y esos son los mandatos de Dios, ¿no? Cumplen con esos y muchos propósitos más, ¿no? Y quisiera yo mencionar acerca de no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Fíjate, en estos 4 capítulos, la palabra hizo se repite 66 veces. 66 veces se repite la palabra hizo, y vamos a ver cómo al final, cuando Moisés supervisa, se da cuenta, él a la hora de que supervisa, observa que todo lo que hicieron estos artesanos, lo hicieron tal cual el Señor se lo había mostrado, se lo había ordenado a Moisés. Lo cual me deja muchas enseñanzas, me deja muchas reflexiones en no solamente oír su palabra, sino en oír y hacer lo que el Señor nos está mandando. Y como te decía hace un momento, pienso yo que Dios nos habla de manera general y nos dice cosas muy generales, ¿no? Acerca de conducta, de qué debemos hacer y dejar de hacer. Pero también nos habla de manera personal y muy específica acerca de puntos en los cuales seguramente Dios quiere trabajar con nosotros y quiere trabajar contigo y quiere trabajar conmigo y quiere que tengamos mucha atención en ello. Mira, Santiago 1, 22 y 27, vamos a leerlo. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiese mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra,
Este tal será bienaventurado en su hecho. Fíjate cómo la Escritura aquí en Santiago nos hace ver el hecho de que el ser un oidor y olvidarnos es como mirarnos al espejo y olvidarnos de quién somos, ¿no? De esa misma manera, en ese absurdo, de esa misma manera somos, si nosotros vemos la palabra de Dios y dice que atentamente y luego olvidarnos de lo que el Señor nos está diciendo, pues es absurdo. Y todo lo contrario dice que seremos bienaventurados. Si atendemos a la palabra, si la vemos con atención y nos recordamos lo que el Señor nos está diciendo, entonces seremos bienaventurados. Y sabes qué? Que somos, como lo veíamos la semana pasada, muy fáciles de estar olvidando sus mandatos, sus estatutos. Somos muy fáciles de desviar nuestra mirada a otros lugares. Por eso es que el Señor es tan enfático en estas verdades de estar recordándonos su palabra, recordándonos quién es Él, recordándonos qué es lo que demanda de ti, de mí. Y sabes que tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor te está diciendo. Posiblemente hay pecados que Dios quiere quitar de nosotros. Y si tú eres atento y obviamente te bastas de la gracia del Señor y te esfuerzas, seguramente podrás salir de ese pecado. Yo pienso que muchas veces somos nosotros los que no queremos salir de estos pecados que el Señor ha sido muy claro en decirnos, ¿no? Que los dejemos, y que ha sido muy claro en decir qué es lo que debemos de hacer, y más bien somos nosotros los que no queremos hacer caso a lo que Él nos dice claramente en su palabra. Así como estos hombres, claramente el Señor les dijo qué es lo que habrían de hacer y cómo lo habrían de hacer. Así el Señor nos dice a ti y a mí qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Y más bien somos nosotros los que no queremos obedecer, ¿no? Somos nosotros los que nos hacemos necios, tercos, en no estar atentos a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y no solamente eso, sino no hacer lo que el Señor nos dice. Es completamente increíble darnos cuenta o darnos cuenta de que somos bien fáciles de escuchas algo, ¿no? Abres tu Biblia, lees algo y el Señor te habla de un pecado en específico y te dice, deja eso. De repente prendes una conferencia y el Señor te repite el tema y luego llegas en la noche a tu casa y alguien comenta algo relacionado al tema y entonces persistes en ello, ¿no? Al final Dios ha sido claro y más bien somos nosotros los que perseveramos en ello. Y las consecuencias vendrán definitivamente. Y eso es lo que el Señor te quería evitar en un principio. Eso es lo que el Señor quería evitarnos en el momento previo al pecado, ¿no? Fíjate, otro texto acerca de este tema, del oír y hacer, Mateo 7, 24, 26. Te platico un poquito del contexto. Está terminando nuestro Señor Jesucristo el sermón del monte, el sermón más largo que tenemos registrado en la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, un sermón preciosísimo que es Mateo 5, 6 y 7. Termina con estas palabras, prácticamente el sermón del monte, que está en el capítulo 7, verso 24 y 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús está haciendo el ejemplo de dos casas, como si fueran la vida cada casa significa la vida de una persona. Y una persona fue insensato y el otro fue prudente, dice. El prudente dice que es el que oye las palabras y las hace. Ambos tenían la misma característica, que era que oyeron la palabra. Nada más uno no la hizo y el otro sí las hizo.
Y eso va a determinar, fíjate qué interesante enseñanza nos da aquí el Señor, porque el que las hace determina o es el resultado de que su vida está fundada sobre la roca. El que no lo hace, el que no las hace, es el resultado de que su vida está sobre la arena. Y contra los dos hay una promesa. Van a venir las lluvias, los ríos, los vientos, que van a dar con ímpetu contra esa vida o contra esta casa. Dice, el resultado fue diferente entre uno y otro. El uno cayó y el otro se mantuvo porque estaba fundado sobre la roca, ¿no? Así dice. Y qué interesante, esas son nuestras vidas. Definitivamente en nuestras vidas nos vamos a topar con adversidades, con vientos, con ríos, con lluvia que darán contra nuestra vida, adversidades, tentaciones, pecados que estarán asediándonos, y el único que se mantendrá es el que oye y hace. Muchos oyen la palabra de Dios el día de hoy, pero no hacen, se olvidan, se dan la vuelta, como lo veíamos ahorita en Santiago, se dan la vuelta y se olvidan de lo que el Señor les ha dicho, ¿no? El Señor te está diciendo, sal de esa vida de adulterio, sal de esa fornicación, sal de ese chisme, deja la mentira, deja la crítica, sal de todas estas cosas, deja ese noviazgo que te está alejando del Señor, qué sé yo, podrían ser muchas las aplicaciones de pecado. Y el Señor ha sido muy claro en decirnos qué es lo que debemos de dejar. Sin embargo, muchas de las veces somos oidores olvidadizos, o como este hombre insensato que oye y no hace, y pues es grande su ruina, como ahorita lo vemos. En ambos va a haber consecuencias. Uno va a permanecer firme en su vida y el otro va a ser grande su ruina. Y qué triste, ¿no? Qué triste que por no obedecer lo que el Señor nos está pidiendo, que claramente nos lo dice, pues va a ser grande la ruina. Créeme, tengo 20 años, 25 años de caminar con el Señor, y en estos 25 años no solamente he visto en la vida de otras personas, en mi propia vida he visto el resultado, las consecuencias buenas y malas, consecuencias buenas de hacer caso a lo que el Señor manda y consecuencias malas de no obedecer lo que el Señor me dice. Y ¿sabes qué? Que te lo digo, quisiera yo evitarnos muchos más problemas, evitarnos muchas más malas consecuencias que definitivamente vendrán, ¿no? De acuerdo a lo que tú decidas hacer, si es obedecer su palabra o no obedecerla. Y sabes que te quiero decir otra cosa, Dios es justo y Dios es santo. Ahorita al final veremos un texto de su santidad, su misericordia, pero también de su justicia. Y sabes qué, que a Dios no se le escapa nada, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Dios no se queda con nada de lo que tú y yo le pudiéramos dar en tiempo, dinero, pero tampoco se queda con nada de lo que nosotros hacemos buscando agraviar. ¿Sabes qué? Algo que considero respecto al pecado, las veces que hemos visto en la Escritura, en toda la historia de la Biblia, las veces que ha habido pecado, hay dos acciones al respecto de parte de Dios: o destruye el pecado o se da la vuelta de él. ¿Sabes qué? Dios no puede consentir que en nosotros haya un pecado persistente, que estemos deliberadamente persistiendo en ese pecado. Dios no es un juego, ¿no? Dios no es un barco que pasa por alto lo que tú y yo hacemos. Dios es justo, Dios es santo, pero también es misericordia. Y de hecho Romanos 10:9, ¿no? Dice que si confiesas que Jesús es el Señor, primero va a ser el Señor, y luego ahí mismo dice, ¿no? Digo, va, como dirían en mi pueblo, junto con pegado, pero definitivamente el primer paso es hacerlo tu Señor. Él manda, yo obedezco, ¿no? Él dice, yo hago. Y esa es la evidencia más clara de una persona que le ha rendido su vida al Señor, la obediencia a su palabra. ¿Sabes qué? Que por más que digamos que solamente creyendo al Señor
o si crees, ¿no? Como muchos dicen, yo estoy convencido de que no nada más es eso, sino también tiene que ver con nuestra obediencia. La evidencia más clara de una persona que ha nacido de nuevo es la obediencia a la palabra del Señor. Y ¿sabes qué? Que es claro el Señor en muchas cosas que Él nos demanda en que dejemos. Nosotros somos los que no hacemos caso a lo que Él nos manda. Entonces te invito a que seas prudente, no insensato, y que lo que oyes hagas, sea el pecado en el que estás. Hoy es el día en el cual se lo puedas entregar a los pies de la cruz al Señor y te apartes de Él, ¿no? Te apartes de Él. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, ¿no? Otro pasaje en este punto, y terminamos este punto, Santiago 2, 18, 25. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Fíjate qué interesante texto nos da el Señor por medio de Santiago y por medio de su palabra, ¿no? Qué interesante texto, porque nos dice que la fe sin obras es muerta, y pone dos ejemplos, el de Abraham y el de Rahab, ¿no? La prostituta, y que ambos se muestra su salvación, su fe por medio de las obras. Yo te quiero decir, las obras no nos salvan, pero son la evidencia de que el Señor nos ha salvado. Definitivamente nosotros vamos a mostrar por medio de nuestras obras nuestra fe, ¿no? Por medio de lo que hacemos todos los días vamos a mostrar nuestra verdadera fe, y te aseguro que muchas personas piensan: es que Dios está conmigo, Dios me ama, cuando realmente Dios no ama al que ama al mundo. Y quiero ser bien claro, ¿no? Contigo, Dios es amor, pero es justicia, y es santo, y es santidad, y Dios no puede estar donde está el pecado. Si tú pretendes pensar que Dios está contigo y tú apapachas y estás apapachando un pecado, estás equivocado. Dios no puede estar donde está el pecado, donde está la desobediencia, donde está la transgresión, que es el pecado. Y sabes que Dios condena ello. Dice Pablo en Romanos: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿no? Definitivamente nuestras obras van a evidenciar nuestra fe. Si tu fe no está en el Señor, pues tus obras se van a mostrar. Mira, si tú le has rendido tu vida al Señor y has nacido de nuevo, te va a doler pecar y vas a sentirte mal, y si tú estás comenzando en esto de caminar con el Señor, yo te invito a que te discipules, que vengas a la palabra, que lo busques todos los días, y el Señor va a ir santificándote al punto en el que ya vas a pecar. Obviamente todos pecamos, pero no vas a permanecer en el pecado, y el pecado te duele, y es una evidencia de nuestra fe, de que le has rendido tu vida al Señor. Ya no es igual, y definitivamente vas a estar en una lucha constante, como Pablo decía: miserable de mí, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte, no?
Y cuando tú has nacido de nuevo, te duele el pecar. Cuando has ofendido a un hermano o a una persona y te das cuenta de ello, te duele. Y no te regodeas de ello, ¿no? Sino todo lo contrario, te duele el saber la ofensa hacia alguien más. Y no solamente procuras restaurar el asunto, la situación, sino que también restituyes el agravio, ¿no? Lo vimos en algunos pasajes en Éxodo, esta ley de la restitución, ¿no? Que definitivamente es algo real. No solamente vas a llegar y pedir perdón, sino también vas a buscar restituir el agravio, ¿no? Y es algo que va a evidenciar, pues, tu y mi fe, ¿no? Por eso aquí Santiago dice, ¿no? Pues por la fe, por las obras se muestra la fe. El ejemplo de Abraham me llama mucho la atención. Sí, su fe era muy buena, ¿no? Él podría haber dicho, Señor, pero pues yo creo en ti y tú y que no sé qué me prometiste. Sin embargo, su obediencia a Dios fue absoluta, al punto en el que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y fue directo hasta las últimas consecuencias, a ya tener el cuchillo listo para atravesar, para matar a su hijo. Y en ese momento el Señor lo detiene. Yo no sé, muchas personas dicen que que Abraham tenía la idea de que Dios le iba a suplir un cordero en lugar de su hijo. Yo creo que no, que él iba dispuesto a sacrificar a su hijo, dispuesto a obedecer al Señor por encima de lo más preciado que él tenía, que era su hijo, ¿no? ¿Cuántos que tienen hijos considera que si Dios te pidiera eso sería terrible? Obviamente el Señor no te lo va a pedir, ¿no? Pero este era un ejemplo de lo que Dios haría al momento de la salvación. Lo importante para el Señor, lo fuerte que significó para el Señor el dar la vida de su hijo por propiciación, por perdón de pecados de nosotros, ¿no? Pero Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Como dice Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras, ¿no? Entonces, este primer punto es, no solamente es oír, sino hacer. Si con eso nos quedáramos tú y yo, sería suficiente la enseñanza, ¿no? Pero hay todavía otros puntitos a resaltar. Ahí mismo en el verso, en Éxodo 36, vamos a ver el 3 al 7, sacamos otra reflexión y nos brincamos. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas de los israelitas que habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario. Cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que necesita para la obra de la construcción del Señor, que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo, ningún hombre y mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Qué extraordinario texto, porque fue tanto lo que trajeron que ya había ya era abundante las ofrendas que ellos habían traído para la construcción del templo, hasta el momento que Moisés les dice, ya no hagan más, ya no traigan más, ¿no? No hagan más de lo que tienen que hacer y no traigan más, ¿no? Digo, eso se me hace extraordinario. Muestra el corazón que es dadivoso, ¿no? Un corazón que está dispuesto a dar. No solamente hablo de sus recursos económicos, sino de su tiempo, ¿no? Y que no está limitado en solamente buscar sacar, ¿no? El día de hoy hay tanta gente en la iglesia que solamente busca recibir y recibir en la manera que ellos quieren recibir, ¿no? Y recibir como solamente ellos quieren recibir, como su percepción de las cosas. Y sabes que eso es terrible. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, somos
un cuerpo en el que todos trabajamos con un fin común: extender el reino de los cielos. Y sabes que es terrible darse cuenta que hay muchos congregantes, ni siquiera quisiera mencionar si son o no cristianos, congregantes, que son como la sanguijuela, que chupan y chupan y chupan, no dan nada y solamente están chupando. Mira, la iglesia, o yo te lo digo de manera personal como pastor, yo no tengo problema. El problema es de ellos, que no crecen, no maduran. Es más, yo dudaría que hayan nacido de nuevo. Como lo leíamos, la evidencia de tu fe pues, son tus obras. Y ¿sabes qué? Es triste ver, por un lado, estos cristianos que nada más están absorbiendo. Y eso sí, cuando no se hacen las cosas como ellos dicen, pues vámonos, ¿no? Estos cristianos consumistas, ¿no? Cristianos entre comillas, que solamente van de iglesia en iglesia buscando que se les dé lo que ellos quieren, ¿no? Eso es terrible. ¿Sabes qué? Si tú te das cuenta que estás en esa situación y que nada más estás juzgando, cuestionando, criticando y no aportas nada, ¿sabes qué? Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, ríndele tu vida al Señor y entonces empieza a ser la iglesia de Cristo, en donde todos juntos participemos, caminemos, sirvamos, aportemos. Te digo, no, siempre que decimos aportar, pensamos en la economía. No solamente es la economía, sino tu tiempo. Yo te quiero decir, aquí en Semilla hay personas extraordinarias. Se me vienen a mi mente varias familias extraordinarias y que están dispuestas a dar todo, ¿no? Que hay momentos en los que yo digo, ya no hay necesidad, como Moisés, de que hagamos más, ya es suficiente, ya no hay nada más que hacer. Vámonos, ¿no? Y sabes qué, que eso es extraordinario, es maravilloso ver cómo el cuerpo de Cristo, cuando un corazón está rendido al Señor, está dispuesto a no solamente llegar y mandar y dirigir o simplemente llegar y escuchar y recibir y me voy, ¿no? Sino es proactivo, participa, se integra, sirve a sus hermanos, también es de un corazón dadivoso, ¿no? Etcétera, ¿no? Es triste ver cuando solamente estamos buscando consumir. Y hoy estamos en ese tiempo de esta sociedad consumidora, ¿no? Solamente buscamos consumir, y hay hasta adictos a las compras, ¿no? A consumir. Terrible. Fíjate lo que dice Efesios 4:16. Me encanta este texto. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí hace el ejemplo más claro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que dice que bien concertado, unido entre sí por las coyunturas. Estamos unidos por el Espíritu, por su palabra, por el Espíritu Santo, por su palabra, que nos ayudamos mutuamente. O sea, no solamente estoy buscando mi propio bien, como lo veíamos hace 8 días en los dones, que no son para provecho mío, sino para provecho de mis hermanos. Y nos ayudamos mutuamente según la actividad de cada miembro. Nos ayudamos según la función que te corresponde, ¿no? Según la función que te toca, la pones al servicio de los demás, ¿no? Y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos vamos edificando en amor mutuamente. ¡Qué hermoso! Cuando la iglesia, como este texto vemos de Éxodo, no se queda en solamente pensar en mí, yo no doy, ¿por qué voy a dar? ¿Quién sabe qué van a hacer? Etcétera. Yo no voy a participar, porque no solamente eran los que daban dinero, sino los que daban su tiempo, daban su talento, su don. Y cuando todo lo contrario, ¿no?
sino buscamos el bien mutuo, el bien, ayudarnos unos con otros, ¿no? Mira, en el mundo eso es normal, ¿no? Cada quien ve para su propio bien, pero en los hijos de Dios no es así. Entre nosotros no debe de ser así. Entre nosotros tenemos que exhortarnos, amarnos, consolarnos, ayudarnos mutuamente, ¿no? Con el fin de que cada uno cumplamos el propósito por el cual el Señor nos tiene en esta tierra. Y qué extraordinario ejemplo el Señor nos da. ¿Sabes qué? Te invito a que, pasando esto, ya no seas un congregante consumidor. Ya no seas una persona que solamente consume, que solamente critica, que solamente juzga, sino que realmente te vuelvas alguien activo en la iglesia, que te vuelvas alguien que participa, que sea en barrer, ahí estás, que sea en acomodar sillas, ahí estás, que sea en el sonido, que sea en la alabanza, ¿por qué no? Si también es en la enseñanza, pero que seas activo. Y ¿sabes qué? Que eso es lo más maravilloso, y eso, nuevamente, va a evidenciar tu fe, va a evidenciar quién es tu Señor, va a evidenciar a quién le has rendido tu vida. Me encanta pensar en estas hermosísimas personas que tenemos aquí en Semillas, servidores maravillosos, que solamente están buscando en qué servir y buscando qué más hay por hacer. Eso es extraordinario, extraordinario, de los cuales definitivamente son un ejemplo para mí, ¿no? Pero bueno, este es el segundo punto, ¿no? Que la iglesia trabajemos juntos, ¿no? Y vamos a ver algunos puntitos de varios capítulos, bueno, más bien los títulos, que seguramente en tu Biblia los estarás viendo. Te voy a decir nada más los textos. Aquí voy a estar pasando como lo que dice lo que dicen esos pasajes. Éxodo 36, del 8 al 38, se ve la construcción del tabernáculo, ya cómo van construyendo el tabernáculo. Éxodo 37 al 38, la construcción del mobiliario, cómo es que se construye el mobiliario. Éxodo 39, del 1 al 32, las vestiduras sacerdotales, cómo es que hacen estas vestiduras para los sacerdotes. Éxodo 39, del 33 al 43, presentan a Moisés todo lo que se ha hecho, ¿no? Llegan con Moisés, le enseñan todo el tabernáculo, todo lo que hicieron, y entonces Moisés supervisa. Y en el verso 42 al 43 vemos algo extraordinario. Dice: los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo, tal como el Señor les había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés les bendijo. No solamente lo hacen, sino que lo hacen a la perfección, ¿no? Qué importante es que, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida, se pueda mostrar que lo hacemos. Hay un pasaje que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor, ¿no? Por eso, si sea en tu trabajo, sea dentro de la iglesia, lo hagas con excelencia, lo hagas tal cual como te lo están pidiendo. Que al contrario, ¿no? Seas proactivo, ¿no? Y puedas buscar qué más puedo hacer, ¿no? Y bueno, dice que se lo trajeron a Moisés y que lo hicieron tal cual como el Señor lo había hecho, ¿no? Lo había mandado, perdón. Y sabes qué, que así es, esa actitud es la que tenemos que tener. Que lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Si el Señor dice derecha, pues derecha. Si el Señor dice izquierda, izquierda. Si el Señor te dice claramente deja esa relación, déjala. ¿Cómo saber qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que tal cual cosa es la voluntad de Dios? Y sabes que es muy sencillo. ¿Eso me va a llevar al pecado? ¿Eso me está llevando a hacer pecado? ¿A pecar? Pues, claramente entonces no es la voluntad de Dios. ¿Eso me está poniendo en riesgo de cometer pecado? Pues claramente es la voluntad de Dios.
Así de fácil, así de fácil. De ahí puedes partir para determinar si es de Dios o no es de Dios. Te lo quiero decir claramente, no sé por qué se me viene a la mente esto, pero si tú estás en un noviazgo, en una relación de yugo desigual, ¿sabes qué? Termina esa relación. Y ¿sabes qué? El Señor es bien claro que no te unas en yugo desigual. Y no solamente está hablando de la relación de pareja, sino hasta posiblemente en una relación laboral, ¿no? Posiblemente cuando haces haces un negocio con alguien, ¿no? Y posiblemente, ¿no? Pero principalmente yo lo siento bien claro en el hecho de una relación de noviazgo con miras al matrimonio, o simplemente ahí tener un noviazgo. Sabes que eso va a terminar mal. Muy pocos casos son los casos en los que sucede bien, pero la mayoría terminan mal. No te arriesgues, de verdad no te arriesgues. Dios es claro, no te unas en yugo desigual. Y lo vemos desde Génesis. Desde Génesis vemos cómo Dios hace distinción entre sus hijos y los hijos de la gente que no le conoce, ¿no? Entonces, no lo hagas, ¿no? Que si el Señor te está ordenando que dejes alguna situación, que dejes un pecado, déjalo. Haz lo que el Señor te está mandando que hagas. Si el Señor te está mandando a servirle, pues haz lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Si el Señor te está mandando a, no sé, ¿no? A tratar bien a tu esposa, pues haz lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Si el Señor te está mandando a que honres a tu esposo, a que lo respetes, a que te sujetes a tu esposo, haz lo que el Señor te está mandando. Repito, si el Señor te está mandando a que ames a tu esposa, ámala. Si el Señor te está mandando a que respetes a las autoridades, sea de gobierno, sea padres, sea la iglesia, respeta a tus autoridades. Es lo que el Señor te manda. Y lo que veíamos, no solamente es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de su palabra. Si el Señor te está mandando a que dejes la fornicación, deja la fornicación. Realmente, voy a decir algo medio absurdo, está bien sencillo, está muy claro. Más bien necesitas dar pasos concretos, así como Abraham, ¿no? Abraham, cuando el Señor le dice, sacrifica a tu hijo Isaac, Abraham, ¿qué hizo? Pues empezó a dar pasos. Agarró a su hijo y dice que camino de 3 días para llegar al lugar en donde habría de sacrificar a su hijo. Imagínate esos 3 días que Abraham tuvo que estar pensando, reflexionando, son mis últimos momentos con mi hijo, qué sé yo. Y ¿sabes qué? Sabía él que lo que el Señor dijera, ¿no? ¿Cuántos Isaac no tienes ahí que te están llevando a la perdición, ¿no? Que necesitas llevar a la cruz para sacrificar, ¿no? Digo, de manera así como reflexiva, no literal, pues. Éxodo 40, 34 al 38. Algo también que podemos resaltar, y aquí ya llegamos al capítulo 40. Ya es la parte final de este maravilloso libro. Dice Éxodo 40, 34 al 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel. Claramente podemos ver que esta nube, que en el día era nube y en la noche era fuego, ¿no? No sé si precisamente una esfera, ¿no? O qué sería, sino fuego. Pero qué extraordinario que
En el día la nube cubría al tabernáculo y me hace pensar en cómo el amor de Dios nos protege. Pero también de noche era fuego, justicia, ¿no? Amor, justicia. Y ese es Dios. Y eso es lo que Él es. Y eso es lo que es su palabra. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿no? Y penetra y nos muestra las intenciones y discierne lo que hay en nuestro corazón y nos lo muestra. Y con el fin de santificarnos o con el fin de consolarnos, ¿no? Dice que también en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, esa es la esencia, ese es Dios. Su palabra es la esencia de Dios, bien sale de Dios. Este es Dios. Dios es amor, pero también es justicia. ¿Y sabes qué? Dios no puede actuar en amor si no hay justicia de parte de Dios. Dios es amor, pero también es santidad, apartado, separado del pecado. Y eso es extraordinario, ¿no? Como de día era la nube, pero de noche era el fuego. Esa es una aplicación extraordinaria. La otra, esta nube también representa la guía de Dios a la vida de este pueblo. Y lo que sería, lo que representaría a nosotros, que debemos dejarnos guiar. Así como el pueblo de Israel se dejaba guiar por esta nube, en el momento que la nube se alzaba era momento de caminar. Y en el momento que la nube se paraba era momento de pararse. Así, de esa misma manera, tú y yo debemos dejarnos guiar por el Señor. Si el Señor dice, caminemos, caminamos. Si el Señor dice, paremos, paremos. El pueblo de Israel, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace unas semanas vimos cómo construyó un becerro y adoran este becerro. El Señor se enoja y les dice, yo no voy a estar con ustedes, porque no voy a hacer que los consuma, porque son un pueblo terco, ¿no? Y ¿sabes qué? Moisés le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos. ¿A qué vamos? ¿Para qué quiero la tierra prometida si tú no estás conmigo? Lo mismo, esa debería ser nuestra actitud, ¿no? De saber que necesitamos ser guiados por Él y no por nuestro corazón, por nuestros deseos, por nuestros sueños. No, que Dios nos libre de ser guiados por eso. Mira, muchas personas son dirigidas o dirigen sus vidas basadas en corazonadas, basadas en el horóscopo, en los principios que tal vez esta sociedad nos marca, en lo que sus amigos le dicen, en lo que sus papás les dicen, ¿no? O sea, sin considerar a Dios, ¿no? Hablo evidentemente de ello. Y sabes qué? Que es terrible dejarnos guiar por eso y no dejarnos guiar por Dios. El peor consejero que puede haber para ti y para mí es mi corazonada. Me voy a dejar llevar por lo que mi corazón dicta. Fíjate lo que dice Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sabes qué? Que los designios de nuestro corazón son continuamente al mal. Nuestros designios constantemente nos están dirigiendo al mal. Por eso la necesidad que tenemos tú y yo de dejarnos guiar por el Señor y no por nuestras corazonadas, no por nuestro corazón. Mira, las veces que yo de manera personal y que lo he visto en otras personas, nos hemos dejado llevar por lo que yo pienso, más allá de por lo que Dios dice, ha sido terrible. Ha sido terrible. ¿Sabes que necesitamos dejarnos llevar por lo que el Señor nos dice? Que el Señor te diga, es momento de caminar, caminamos. Es momento de parar, paramos. ¿Sabes qué? En el Señor hay 3 respuestas. Sí, no, espera. Y es correcto estar atento a lo que el Señor te diga. Si es sí, si es no, si es espera. Yo te pido que consideres su palabra y que no solamente consideres su palabra, como base, como fundamento, como lo prioritario,
Y también puedas pedir consejo, ¿no? De alguien sabio, de tus papás que aman al Señor, de algún amigo que sabes que sabio, temeroso del Señor, que te va a aconsejar de acuerdo a su palabra, ¿no? Pero el consejo que primero debes de tomar para saber si es de Dios o no es de Dios, es ese, la palabra de Dios. Y paso 2, a alguien. Ahora, y si pides un consejo, haz lo que se te está diciendo, ¿no? Si lo que Dios te está diciendo en este consejo, ya sea por medio de una prédica, ya sea directamente el Señor en su palabra, ya sea por medio de un consejo. Pero si no lo haces, entonces mejor no pidas consejo y haz de tu vida lo que tú quieras, ¿no? Básicamente. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No? El corazón es engañoso y es perverso. Por eso es que tú y yo no nos debemos dejar llevar por nuestras corazonadas. Es que mi corazón me dice que es el hombre más hermoso del mundo. Y después termina eso en muerte. De verdad, lo he visto infinidad de veces. O sea, si el Señor te está diciendo, deja esto, trata bien a tu esposa, etcétera, ¿no? El pecado que Dios te esté hablando, ese, ¿no? Para no decir uno u otro. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto de los deseos de la carne son los deseos que hay en ti, pecaminosos, contrarios a Dios. Y como lo veíamos en Génesis, esos son nuestros deseos, son de continuo al mal. Así como el pueblo de Israel en 40 días ya se estaba desviando, así nosotros somos, fáciles de desviarnos. Los deseos de los ojos, ¿no? Lo que vemos, que decimos, eso está tan padre, lo quiero tener, lo codicias y entonces termina en pecado y eso a la muerte. La vanagloria de la vida, ¿no? Estas cosas, lujos, tesoros, quiero tener una casa acá, si Dios te la da, dale gloria a Dios y disfrútala. Pero si tu corazón está en ello, entonces aguas, porque tu corazón debe estar en la provisión del Señor. Buena ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Si el Señor te da para una casa padrísima, pues gloria a Dios, disfrútala. Pero si tu corazón está en un afán por tenerlo, en tener tesoros, dice que nuestro corazón es como la sanguijuela, todo el tiempo dice dame más, es insaciable, porque lo único que puede saciar el corazón del hombre es Dios. Por eso es que es insaciable, porque queremos saciarla con todo que no es Dios. En el momento que pones a Dios, tu corazón haya reposo. Y haya reposo porque se la ha pasado buscando, afanado, y solamente cuando pones a Dios, maravilloso, es que puedes hallar reposo, ¿no? Último pasaje para terminar este maravilloso libro de Éxodo. Toda decisión que hacemos tiene consecuencias. Toda decisión que tomamos y que termina en una acción tiene consecuencias, buenas o malas, sea para la gloria, para glorificar a Dios, o sea para ir en contra de Dios. Todas las decisiones tienen consecuencias. Y sabes qué, que no es lo mismo una decisión a favor de Dios que traiga una consecuencia, hasta podría ser una cárcel. No es lo mismo a decir ando en adulterio y pues me cacharon y me divorcié, ¿no? Y me pidieron la pensión alimenticia. No es lo mismo, ¿verdad? A eso me refiero. Proverbios 1:24-33, uno de mis pasajes favoritos. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere con una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación, angustia
Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Fíjate, el menospreciar el consejo de Dios, el no hacer lo que el Señor nos dice, va a terminar en una consecuencia. Si lo hacemos para glorificar a Dios, va a terminar en una consecuencia. Si lo hacemos para glorificarme a mí mismo, para satisfacerme, lo que dice ahí en 1 de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pues entonces va a terminar en la muerte, ¿no? Entonces, como dice aquí el verso 31 de Proverbios 1, comerán del fruto de su camino. Y sabes que eso es lamentable, toparte ante las consecuencias, te lo digo yo de primera mano, toparte con las consecuencias de todas las tonterías que uno hace. Es terrible, es terrible. Dios nos guarda y nos ayuda, pero ¿sabes qué? Que ¿para qué hacer eso, no? Podríamos evitarlo, ¿no? Diría el profeta Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? ¿Para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a sufrir lo que el Señor nos quiere evitar? Te decía al principio, el Señor, sus mandamientos son para resguardarnos, para cuidarnos, para salvarnos de no caer al precipicio, ¿no? Entonces, conclusión, ¿no? ¿Estás dejándote guiar por Dios y su palabra o eres dirigido por los deseos de tu corazón? Y ¿sabes qué? Esto va a terminar en una acción, ¿no? Si tú te estás dejando guiar por el Señor, si tú te estás dejando guiar por los deseos de tu corazón, por tus deseos, por tu propio consejo, eso va a terminar en una acción. Y ahora sí, ¿no? ¿Quieres hacer la palabra del Señor? ¿Quieres hacer lo que el Señor dice? ¿O quieres hacer tu voluntad? ¿No? Tú decides. Como dijo el Señor en Deuteronomio, le dijo al pueblo de Israel, he aquí delante de ti está el bien y el mal. Escoge pues tú el bien para que seas prosperado en todo lo que hagas. Pero si escoges el mal, comerás del fruto de tus propios caminos, ¿no? Pues extraordinario estos 4 capítulos. O eres un hacedor de la palabra o eres un oidor olvidadizo. Tú y yo decidimos. Te invito a que hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos hoy, ¿no? Terminamos el libro de Éxodo, maravilloso libro. Lo padre de esto es que seguimos teniendo la escritura. Continuaremos con Hebreos, comenzaremos la próxima semana, entonces nos vemos por acá, ¿no? Entonces oramos, le damos gracias al Señor y pues terminamos. Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias Señor que tú nos hablas por medio de ella, tú nos guías. Te pido Señor que todo esto que vimos aquí en Semilla Guadalajara de Éxodo, Señor, ayúdanos Señor a recordar, ayúdanos recuérdanos Señor todas estas maravillosas enseñanzas, que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos deleitarnos en lo que tú nos enseñas. Y que aparte de deleitarnos, memorizarla y como le dijiste a Josué, de día y de noche, que tengamos presente tu palabra, así también nosotros, Señor, podamos estar considerando tu palabra de día y de noche, Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poner por obra lo que tú nos enseñas, que no seamos insensatos. Gracias, Señor, por un día más que podamos estar delante de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, familia, híjole, podría seguir con las reflexiones que traigo acerca de lo oír y hacer. Te invito a que, hablando de oír y hacer, si eres de Semilla Guadalajara, que te integres a una de las células ahorita virtuales, pero pronto en físico,
intégrate, sé iglesia, sé la iglesia, ¿no? Como lo leíamos hace ratito, seamos la iglesia, no seas un consumista nada más, que sea como tú quieres que se haga. Aquí no es McDonald's ni Kentucky Fried Chicken en donde llegas y pides el combo a tu medida. Aquí no es así, se hace como Dios nos está guiando, como Dios nos está indicando. Intégrate a la iglesia, sé parte de la iglesia, sé la iglesia, ¿no? Pues bueno, familia, podría seguir. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo, nos vemos en las células y pues que tengas muy bonito día, muy bonita tarde. Estate con tu familia, lean la palabra, no se dispersen. Papá de familia, si estás tú solito, abre tu Biblia y sigue reflexionando en lo que el Señor te quiere enseñar. Que Dios te bendiga.